El Escuadrón Suicida del año 2021, dirigida por James Gunn, es una de las películas dentro del subgénero de superhéroes que más llegan a destacar. Le podemos atribuir esto a diferentes factores que le dan un brillo propio a la película. Esto va desde aspectos visuales como su despampanante diseño de producción, o bien su fotografía, la cual llega a ser mucho más propositiva que las películas de su tipo. Sus personajes también son un punto fuerte, debido a su excelente trabajo en concepción y de igual manera en su muy buen desarrollo dentro de la película. Pero si hay algo que creo que marca la gran diferencia entre esta y otras películas de superhéroes, esto cae en su montaje, ya que esta opta por contarnos los sucesos de una manera divertida y diferente. De hecho, la historia no es muy distinta a la que nos trataron de contar en el anterior intento de llevar el equipo a la pantalla grande en el año 2016. Si vemos ambas podremos notar que tanto los personajes como los acontecimientos tienen ideas similares, pero son diametralmente opuestos a la hora de contar sus historias. El propio director de la película define más esta como una cinta de guerra que como una cinta de superhéroes, y las películas de este tipo tienden a ser de cierta forma como el FBI. Me explico, estas películas son frenéticas, brutales e impactantes. Pero vale más la pena analizar esto con un ejemplo directo. Y no hay mejor ejemplo que la primera secuencia de la película. Apenas después de ver el logotipo de la Warner y de DC, se nos presenta a nuestro aparente protagonista, Savant, quien da la pinta de ser un tipo muy rudo que rebota pelotas y odia a los pájaros. En pocos planos nos contextualizan sobre las ideas generales de la película, dejando claro que el Escuadrón Suicida es un proyecto oculto del gobierno de los Estados Unidos, donde los villanos en prisión hacen el trabajo sucio a cambio de reducir sus sentencias, y en caso de que estos huyan o desobedezcan las órdenes de la misión, una bomba dentro de sus cabezas explotará. Después de saber esto, ahora sí nos presentan de forma épica al resto de miembros del equipo, conociendo a miembros como TDK, Javelin y al poderoso Whistle, así como vemos también algunos rostros ya conocidos, siendo Rick Flag, Captain Boomerang y Harley Quinn. Después de caminar de forma épica, los integrantes se encuentran en una divertida escena al más puro estilo de Guardianes de la Galaxia. Para este punto y en poco tiempo, ya queremos saber qué es lo que va a suceder dentro de la película. Y cuando llegamos al momento de la acción, el primer plot twist se hace presente. Y vaya forma de hacerlo, puesto que en cuestión de nada, todos los miembros del equipo mueren. Mientras tanto, en la playa del otro lado de Corto Maltese, ahora sí, nos presentan a quienes verdaderamente van a protagonizar este film. Conocemos al auténtico Escuadrón Suicida. Bloodsport, Peacemaker, Ratcatcher 2, Polka Dot Man y King Shark tienen la escena de introducción menos esperada en cualquier película del género. Y es que no lo mencioné antes, pero la película se construye a base de varios anticlímax. Me explico. Parece que las situaciones apuntan a un lado, y luego estas de forma inesperada dan una vuelta que confunde a la audiencia. Por ejemplo, en este momento creíamos que ya había empezado la película, y nos dejaron creer eso durante 12 minutos. Hasta que se nos reveló que ni siquiera era la intro de la peli, sino que era la intro de la peli. Regularmente el cierre frenético al montaje de una película no es necesariamente un cumplido, de hecho muy por el contrario, esto podría parecer algo desatinado. Pero en este caso no nos topamos con una película que haya sido recortada y pegada a la Frankenstein, sino que vemos que este ritmo y forma estaba pensado desde el guión de la película. Esto se comprueba al ver cómo la cinta está estructurada. Así vemos que la peli es dividida en varios capítulos, que se presentan de manera divertida a través de títulos que son puestos ingeniosamente en algún punto de la pantalla. Los capítulos son 3 días antes, ahora, mientras tanto Harley, tráigame las cabezas del Escuadrón Suicida, Operación Harley, Jotunheim, Secretitos Sucios, 8 minutos antes y el Escuadrón Suicida contra Starro el Conquistador. Creo que es un buen momento para aclarar que si bien hablaré de la mayoría de capítulos de la película, no te contaré todos los detalles de la cinta. Vamos, no es la historia en un video del canal del Fede Lobo, sino que iré mencionando aquellos puntos del montaje de la película que salgan de lo usual y sean dignos de mención. Por ejemplo, si vamos al primer capítulo oficial de la película, vemos la verdadera presentación de los miembros reales del equipo, que quienes a diferencia del equipo que habíamos visto antes, son presentados de formas mucho menos épicas y hasta viéndolos de una manera más cotorra, estando durmiendo, leyendo un libro al revés, o bien siendo objetos de burlas directamente. De esta forma la película hace una yuxtaposición consigo misma para presentarnos a sus personajes. Pero para mí, el verdadero logro de tener esta secuencia de este lado de la película, y no al principio, es que ya conocemos bien el universo bajo el cual funcionan los personajes. Sabemos las consecuencias de lo que decidan los personajes. El director no trata de idiota a la audiencia, así que en lugar de introducirnos todos los conflictos de forma apretada al principio de la peli, de una forma expositiva y explicativa, nos engaña un poco con la secuencia inicial, pero contextualizándonos de forma ágil.
Y todo esto en pro de que el verdadero arranque de la cinta podamos enfocarnos plenamente en los sentimientos y decisiones del protagonista de forma mucho más certera. Si nos movemos al siguiente capítulo, es decir, si hablamos de lo que pasa ahora, hay un momento que me ayuda a reforzar la idea de que la película se construye a base de anticlímax. Y este momento es la escena donde el equipo llega al campamento a rescatar a Rick Flag. En esta parte Bloodsport y Peacemaker empiezan a competir para ver quién es el mejor mercenario. La muerte no es presentada con planos exageradamente lentos de forma solemne, como suele presentarse en películas full dramáticas, pero tampoco vamos con cortes rápidos todo el tiempo que nos llevan a sentirlo como una acción genérica, sino que nos encontramos con una secuencia con mucho ritmo, pero que yace más que nada en el movimiento de los personajes que de la cámara. Esta escena es divertida a pesar de su temática, pero conforme avanza nos damos cuenta de que algo no marcha bien, y cuando la escena está por culminar, nos enteramos de que toda la gente a la que mataron realmente eran los rebeldes, es decir, eran los buenos y fungían como posibles aliados, generando así una sensación extraña en la audiencia, quienes pasamos rápido de la diversión a la culpa sobre la propia diversión. De nueva cuenta, esto es logrado gracias a una conclusión de escena inesperada, que no tiene resultado usual, sino uno interesante. Creo que a estas alturas seguramente ya habrás pensado que hay un punto de la película que aún no he mencionado, y créeme, por supuesto que lo he tenido en cuenta todo este tiempo, solo que si quería ejemplificarlo tenía que hacerlo con el mejor momento de la película para hacerlo. Y para mí no hay mejor momento que cuando todos los miembros del equipo van en la camioneta dirigiéndose al bar conocido como La Gatita Amable. Si hay algo por lo que el público casual conoce a James Gunn, es por su selección musical. A lo largo de sus películas, y más allá de tener un buen gusto, el concepto musical que utiliza para estas está mucho más pensado de lo que aparenta, ya que las canciones puestas son elegidas casi quirúrgicamente y entran de forma orgánica a la cinta. Y este es el caso de la canción elegida para esta escena, la cual es Sola de Jessie Reyes. La canción a grandes rasgos nos habla de una persona que sufre autodesprecio y que se resigna a ser una mala persona, cuestión que refleja perfectamente los sentimientos de los personajes de la película, de todos y de cada uno de ellos. Esto le hace interesante, ya que a diferencia de muchos directores, las canciones aquí no son puestas para acompañar las situaciones de la película, sino que son hechas para acompañar las emociones de los personajes dentro de la cinta. Ya que estamos aquí, quiero hacer un paréntesis para hablar de este plano de Peacemaker, el cual se da en la misma escena. Pero para entender la mirada que suelta el personaje, hay que recordar que Ratcatcher 2 y Bloodsport están hablando acerca de sus padres. Y bueno, para quienes ya hayan visto Peacemaker, entenderán por qué este tema le es importancia al personaje. Creo que vale la pena destacarlo porque me parece una forma mucho más inteligente e interesante para adelantarnos a lo que viene, porque claro, no hay que olvidar que esta es una película de franquicia, y los estudios no pierden la oportunidad de desarrollar tanto sus franquicias como les sea posible. Sin embargo, en lugar de presentarnos algún diálogo innecesario o escena estorbosa, en un solo plano nos dan un indicio importante sobre el aspecto emocional de uno de los personajes. Creo que uno de los momentos en los que la película nos presenta verdadera genialidad a la hora de cómo el montaje fluye tanto en la narrativa se da en los dos penúltimos capítulos de la cinta, pero no nos adelantemos. Primero lo primero, el capítulo Secretitos Sucios rinde tributo completamente al nombre, y es el momento de la película que se dedica no solo a dar respuestas que esperábamos, sino a revelarnos verdades que desconocíamos. De esta forma nos enteramos de que el verdadero antagonista de la película es el propio gobierno de los Estados Unidos, y al final Starro y el Escuadrón Suicida no son tan diferentes, ambos siendo proyectos siniestros realizados por un gobierno irresponsable. La película vuelve a convertir la jugada de manera drástica. Con esta revelación aumenta mucho la tensión. El film decide combinar géneros en este punto de la película. Starro es digno de cualquier película de terror, y por el otro lado el conflicto entre los miembros del escuadrón, siendo Rick Flag y Peacemaker, es un drama completamente político. La propia pelea entre Peacemaker y Rick Flag los lleva a una pelea muy diferente al resto de la película. En esta ocasión, la acción no es como una película de superhéroes, sino que pertenece más a una película de Rocky. Me explico, en una película de superhéroes o bien en una peli de acción en general, la acción es rápida, tenemos muchos cortes y movimientos de cámara rápidos. Esto genera en la audiencia cierta adrenalina. Por el contrario, recordemos la pelea entre Rocky y Apollo Creed al final de Rocky 1. Realmente el ritmo es mucho más lento, lo que genera una sensación de contemplación y le da un peso emocional a cada golpe, porque realmente cada golpe es importante, ya que hay mucho más en juego. En esta ocasión los ideales de los personajes son puestos a prueba entre la batalla, a la par que la esperanza sobre ellos mismos. Peacemaker gana el combate, pero pierde algo dentro de sí. Al tener a Ratcatcher 2 como testigo, el personaje la confronta apuntando un arma a su cabeza, y para saber qué sigue, la peli te hace esperar 8 minutos, porque ahora toca hablar del capítulo 8 minutos antes,
Y por si te lo preguntabas, sí, literalmente dura ese tiempo. No voy a adentrarme mucho en lo que sucede aquí, porque lo que realmente importa es cuando este capítulo se cruza con el capítulo anterior. A grandes rasgos, Bloodsport llega justo a tiempo para salvar a Ratcatcher 2 de Peacemaker. Lo verdaderamente interesante aquí es que el camino usual para llegar a este momento hubiera sido el siempre confiable montaje cruzado. Ver qué pasa de un lado y luego ver qué pasa del otro, aumentando la tensión hasta llegar a la culminación. El no hacerlo hasta podría parecer una decisión fallida, pero muy por el contrario, y como en la propia historia, el hacerlo inesperado te puede llevar a lugares interesantes. Y justo al darle cada capítulo su momento, le da más peso a cada cosa. No sacrifica ritmo, muy por el contrario, crea un ritmo propio, y hace que el momento de confrontación entre estos dos personajes tenga el peso que se merece. Vamos, que la peli ya está por terminar, y creo que hay por lo menos dos cosas que aún vale la pena analizar. La propia pelea contra Starro me parece muy interesante. Tenemos una fusión interesante de géneros nuevamente. El propio Starro funciona como un personaje de película de horror sci-fi, y sus momentos fuera de Jotunheim no le exentan de esa sensación. Sus planos son muy abiertos, y las angulaciones nos permiten verle en todo su esplendor. Además de que estos tienen una duración ligeramente más larga. Por otro lado tenemos la acción de la batalla, que ahora sí es la esperada en una película de superhéroes. Movimientos de cámara, coreografías y los cortes que te dan ese ritmo. Vaya, el objetivo es logrado, pero no lo mencionaré aquí si no hubiera algo interesante que lo hiciera destacar. Y es que conforme avanza la pelea, esta abandona la acción convencional tipo FBI y vuelve a darnos una pelea al estilo de Rocky. La derrota de Starro es lenta y más emocional que visceral. Entendemos que esta es la culminación del recorrido que han hecho los protagonistas. Los sentimientos de la escena son extraños. Por una parte sí hay algo de felicidad por el equipo, pero también nos falta algo de tristeza por el pobre Starro. El ritmo está tan bien logrado que olvidas por momentos que lo que estás viendo es como unas ratas le arrancan las entrañas a un alien kaiju. Ya para el final de la película tenemos otra cuestión interesante, y es que parece que deja muchos cabos sueltos, pero realmente no es así, ya que los arcos de los personajes se hicieron de manera, o se cerraron de manera mucho más sutil a lo largo de toda la película. El destino del mundo, así como el destino de los personajes, es de cierta forma incierto, y tal vez no sea bueno, pero sí puede ser mejor. Y al igual que los personajes, ahora sabemos que son libres de decidir qué quieren hacer. Recuerda que Sirviendo al Imperio, buenas películas.